vamos a la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar con ustedes y vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Marcos, capítulo 1. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Espíritu Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias que tú nos hablas, nos amas, nos instruyes. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar recibiendo tu palabra, porque vivimos en un país donde nos podemos congregar, Señor, podemos escuchar tu palabra, podemos creerte, Señor, en esta mañana. Te pido que no sea yo, que seas tú. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres, y en el nombre de Cristo Jesús creo, Padre, que el propósito por el cual nos has traído aquí se va a cumplir. Nadie saldrá de este lugar, nadie terminará esta conexión siendo la misma persona, sino que tú nos vas a ministrar, nos vas a hablar, nos vas a llenar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos días estaba meditando en la palabra del Señor y el Espíritu Santo trajo a mi corazón algunos pasajes que quiero compartir con ustedes hoy. Y como yo les he dicho, creo que vivimos en un tiempo crucial para la iglesia. Y en ese tiempo que Dios nos permitió vivir en esta temporada, Dios nos está llamando como iglesia a movernos hacia algo diferente de parte de Dios. Y si tú me preguntas qué es lo que yo siento que está pasando, yo siento que la obra del enemigo para esta temporada se está basando en dividir la iglesia. Y el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón, porque la palabra de Dios dice, ninguna casa dividida contra sí misma podrá prevalecer. Y el plan del enemigo en esta temporada es dividir la iglesia, es dividir tu casa, es separar el corazón de los padres con los hijos, es dividir al matrimonio, es traer división en tu trabajo, en tu empresa. Así que tal vez puedes discernirlo conmigo en este tiempo. Si en tu trabajo hay pleitos, hay cosas que están pasando, hay división en tu casa, no hay paz, en el matrimonio, cualquier cosa viene. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dividir nuestras casas. El enemigo quiere dividir nuestras familias, porque esa es la forma en la cual él puede conquistar. Pero la palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerán, ¿verdad?, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo creo que hay poder en el nombre del Señor, pero también tenemos que estar alertas. Y si tú me preguntas, hace 4 años, estamos otra vez en un año electoral. Hace 4 años estábamos en una situación parecida, pero como nunca antes, desde que yo tengo memoria, el país se polarizó, se dividió. ¿Y cómo puede ser posible que inclusive escuché de familias donde los hijos pensaban diferente a los papás, e inclusive se pelearon y se dividieron? Papás son hijos. No puede ser posible que tú ames más un partido o una bandera que a tu familia. Es más importante tu relación de papá con tu hijo que cualquier otra cosa. Se dividen las familias, se dividen las cosas por ideologías, por pensamientos, y la iglesia tropieza y la gente dice y hace, y entonces todas las tendencias que están viniendo, todo lo que pasa en el mundo, lo que hace es polarizar la iglesia, dividirnos. Porque tal vez se nos ha olvidado que lo único que nos tiene aquí sentados y juntos, conectados, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es la sangre de Cristo que fue derramada. Es el mismo Espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Lo que nos tiene aquí juntos es nuestra verdadera unidad. Es el amor de Cristo Jesús. No es una idea, ni un pensamiento, ni una línea. No. Es la sangre de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo.
Somos la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos permitir que la iglesia se divida por cosas externas. El enemigo quiere debilitarnos, debilitar nuestros hogares, pero el propósito de la iglesia del Señor Jesucristo sigue vigente. El sacrificio de Jesús es real. Ahora por todo se causa división, por todo queremos polarizarnos, por todo queremos cambiar, y no es así. Necesitamos regresar a las bases, necesitamos saber qué es lo que creemos, por qué estamos aquí. Que si me vacuno, que si no me vacuno, que si me vacuno soy del diablo, si no me vacuno soy del otro diablo, que si hago esto, que si no lo hago. Pastor, ¿ahora qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? ¿Por qué no le pregunta a Dios si tenía que vacunarse o no? Yo ya me puse las 2 dosis. Ahora, por decir esto, van a haber unos que ya no me quieren. Sí, ¿por qué? Porque me quieren solo por la vacuna o me quieren porque soy su pastor. ¿Aló? O porque somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos, somos la iglesia de Jesucristo. A veces nosotros no podemos entender lo que está pasando en este mundo. Yo lo que les estoy diciendo en esta mañana es que tenemos que estar apercibidos espiritualmente. Que el enemigo nos quiere dividir. Quiere hacer que cosas secundarias lleguen a ser cosas primarias en nuestros corazones. Cuando Dios te trajo a esta casa para bendecir tu vida. Cuando Dios te dio hijos para bendecir tu vida. La herencia del Señor son nuestros hijos. Que si Dios te permite estar aquí es por una razón. Y que yo tengo que abrir mi entendimiento y decirle: Espíritu Santo, háblame, ayúdame. Yo no quiero estar para criticar, para dividir. Yo quiero estar para unir. Yo quiero estar lavado con la sangre de Cristo. Y hay algo específicamente que el Espíritu Santo me está hablando, y me lo habló a través de Juan el Bautista. Y lo quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque Juan el Bautista, su papá se llamó Zacarías y era sacerdote en el templo de Dios. Y era sacerdote en un tiempo muy difícil, 400 años de silencio de Dios. Háganle números, 400 años. Sí, el templo seguía funcionando, sí, la adoración estaba, el incienso subía, sí, el sacrificio se hacía, pero por 400 años Dios no habló, no respondió, no hizo nada. Tenemos 200 años de independencia. ¿Se pueden imaginar 400 años de silencio? Y Dios no habla, no dice nada. Y entonces Zacarías le toca en el rol de servir. Y yo me imagino que dice: bueno, presento el incienso, luego paso por el chino y me voy a la casa. Y entonces tomó el incienso y se puso y se fue. Es mi delicia estar en tu... Yo sé que canto feo, pero Dios me ama, ¿verdad? Encuentro refugio, está Zacarías ministrando al Señor y ¡pum! Se le aparece un ángel, ¿verdad? Y le dice el ángel: Zacarías, tranquilo, vengo a darte un mensaje. Elizabeth, tu esposa, no podía tener hijos, pero vas a tener un hijo, se va a llamar Juan el Bautista. ¿Y sabes qué le dijo Zacarías? Le dice: ¿y cómo yo sé que eso es cierto? Te está hablando un ángel, por amor de Dios. Estás en el templo de Dios. Hay gente que dice: ay, que Dios me hable, que me mande un ángel. No, es que si no crees en la palabra de Dios, ni con un ángel vas a creer. Y entonces Zacarías se asusta y entonces le dice: ¿cómo yo sé que eso es cierto? Ah, por incrédulo, ahora no podrás hablar hasta que el bebé nazca. ¿Cuántas esposas quieren que suceda? No, eso no. Y entonces Zacarías no pudo hablar. ¿Cómo le ponemos al niño? Escribió: póngale Juan. Sí, se va a llamar Juan, Dios me dio una palabra. ¡Pum! Nació Juan. Sobrenatural desde el principio. Él va a preparar el camino al Señor Jesús. Como si fuera poco, el ángel visita a María meses después. Le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el ser que nacerá será hijo de Dios. Ella corre donde Elizabeth y entonces aquellas 2 mujeres embarazadas, el bebé brinca de Elizabeth. Porque el Espíritu Santo está en ella. Y ese bebé lleno de Dios era un testimonio. La gente se alegró por ellos. Y así nació Juan el Bautista. Luego nació el Señor Jesús, primos, aquí en la tierra. Crecieron juntos. Me imagino que iban a la escuela, a la misma escuela. Me imagino que cuando alguien le iba a pegar a Jesús, Juan lo defendía.
Y después cuando ellos, seguro le decía a la mamá, cuide a Jesús porque usted le va a preparar el camino, porque usted tiene un propósito. Se pueden imaginar a Juan tan determinado. En el 2008 cuando fuimos con la iglesia a Israel, yo quisiera volver a hacer un tour a Israel, fue de tanta bendición, ¿verdad? Y fuimos y estuvimos en el Qumran, donde aparecieron los rollos del Mar Muerto, y cerca de ahí había una tribu que estaba establecida en las montañas, y hay pruebas que Juan estuvo ahí, se capacitó y creció, se separó, y luego él regresó a ejercer su ministerio. Y lo que acabamos de leer es a Juan ejerciendo su ministerio, y Juan hablando la palabra de Dios. Dice que estaba vestido de piel de camello con un cinto de cuero y comía langostas. No es que se iba a pescar langostas y las hacía a la parrilla, no, está hablando de esos grillos grandes, se los comía, ¿verdad? Comía en silvestre. O sea, Juan era raro. Es más, yo recuerdo una vez que fuimos a México con Andrea, y fuimos, bueno, Andrea tiene una formación de misionera. Ella estuvo en Talamanca, no sé si un mes ahí estuvo viviendo, comió nariz de chancho, ¿verdad? No sé si comió mono, de verdad que ahí viene el gusto suyo, mi amor, ¿verdad? Ahí Dios la preparó para casarse conmigo. Y yo recuerdo que una vez fuimos a México y entonces dice, pidan un guacamole. Entonces pidieron un guacamole. Donde trajeron el guacamole tenía grillos. Grillos. Pastor, ¿quiere? Y yo, no, por favor, no. Cuando me vuelvo están de aquí la patilla y todo, ¿verdad? Y yo, con esa boca me vas a dar un beso ahora. Y Andrea le entra todo. Imagínense a Juan con su vestido de camello, con cinto de cuero, con los grillos aquí cuando le daba hambre, ¿verdad? Y comía el silvestre y predicando la palabra de Dios. Pero aún así la gente salía de Jerusalén, venían de todos lugares, bautízanos. Sí, no en un lugar cerrado, fresco, no en el desierto con sol, porque donde está el Espíritu Santo, ahí va a estar la gente, ahí va a estar el sediento, ahí va a estar el que necesita. Y entonces Juan predicaba, y su predicación tenía 3 puntos. Dice en Marcos capítulo 1 versículos 7 y 8. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Lo primero que predicaba Juan es que él tenía bien claro cuál era su propósito en la vida. Y él decía, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo. O sea, la gente podría decir, ¿quién más poderoso que Juan? Si ese es el predicador lleno del Espíritu Santo, mira cómo Dios lo está usando. No, Juan se paraba y decía, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo. ¿Quién más poderoso que Juan? Lo segundo que predicaba es que dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Quiero decirles que en las casas de las personas habían siervos, de las personas que tenían dinero, y los siervos tenían niveles, y el nivel más bajo era el que recibía a la gente, le quitaba los zapatos y le lavaba los pies. Por eso cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Él les está diciendo, no solamente soy siervo, soy el siervo más bajo, porque yo no vine a ser servido, vine a servir. Vine a dar mi vida por ustedes. Entonces los discípulos dijeron, jamás no vamos a permitir que nos laves los pies. Dijo Pedro, si no te dejas lavar los pies, no puedes tener parte conmigo. Dijo Pedro, entonces la cabeza y el cuerpo. Y Dios le dijo, no se monte. No, esa fue la versión mía. Dios le dijo, no es necesario, con los pies está bien. Cuando Juan dice, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, le está diciendo, al que viene tras de mí no le llego ni a siervo. No le llego ni a siervo más bajo de él. Y lo tercero que predicaba era cardíaco. Versículo 8. Porque dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él les dará el Espíritu Santo. Alguien quiere más del Espíritu Santo. Alguien quiere una sorpresa de Dios. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene, me hable, me ayude a controlar mi carácter, me dé dirección, porque el Espíritu que hemos recibido es poder, amor y dominio propio. Yo necesito que ese Espíritu Santo me llene, me hable, me ayude. Y Juan el Bautista, desde niño, desde antes de nacer con Zacarías, vivió cosas sobrenaturales acerca del propósito de Dios para su vida. Y luego él se preparó, luego empezó a ejercer su ministerio, y todo lo que él hacía era hablar de Jesús, hablar del que venía, preparar el camino. Como si eso fuera poco, mira lo que dice el versículo 9. Aconteció
en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora bien, aquellos días donde Juan está hablando de esto, ¡pum!, aparece Jesús. Tal vez Marcos no lo describe muy bien, pero en los otros evangelios se habla de la discusión que tuvieron Jesús y Juan, porque cuando aparece Jesús, Juan le dice: no soy digno de bautizarte, Jesús. Bautízame tú a mí. Y entonces Jesús le dice: no, Juan, así conviene que cumplamos. Y entonces yo me imagino que donde está Jesús y Juan hablando, después de que Juan dijo: viene uno tras de mí, es más poderoso que yo, no puedo desatar encorvado la correa de su calzado, yo les bautizo en agua, Él los bautizará en Espíritu Santo. Todo el mundo dijo: uy, ¿quién será ese Jesús? Yo lo quiero conocer. Y ¡pum!, aparece Jesús. Le dice: Juan, bautízame. Y empiezan a tener aquella discusión. Yo me imagino a la gente así. Y entonces Jesús es llevado a las aguas, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para todos los que creemos en la Trinidad de Dios, uno de los pasajes más claros de la Biblia para mí. Jesús ahí, el Hijo, el Espíritu Santo descendiendo del cielo como paloma, y la voz del Padre: este es mi Hijo amado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose en esta tierra en un momento. Ahora bien, te puedes imaginar, toda la historia empieza con Juan predicando: viene uno tras de mí, es más poderoso que yo, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, yo los bautizo en agua, Él les dará el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Yo, gritó la gente. Aparece Jesús, Juan lo bautiza, sale del agua, se abre el cielo, se escucha al Padre, el Espíritu Santo desciende, Jesús está ahí. Todos entendieron quién era. Juan tenía un solo propósito: preparar el camino al Señor, hacer que el reino de Dios se manifestara, preparar el corazón de la gente. Y así fue. A partir de aquel día, algunos siguieron a Jesús, pero Juan siguió su ministerio. A pesar de que él le dijo a la gente: es necesario que yo mengüe para que él crezca, aún así él siguió ministrando, aún así él siguió ejerciendo su ministerio. Y algunos de sus discípulos no se fueron detrás de Jesús, tal vez no entendieron el mensaje, sino que se quedaron con Juan. Y entonces empezaron a suceder cosas, y Juan fue encarcelado por predicar, por ejercer su llamado, su ministerio. Juan fue encarcelado. Y dice Mateo capítulo 11 que Juan en aquella cárcel hizo unas declaraciones que marcan mi corazón y son el centro de esta enseñanza. Si no te acuerdas de nada de lo que he dicho hoy, vaya a YouTube mañana. O si no, retenga esto en su corazón, porque dice Mateo capítulo 11 versículo 1 lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2: y al oír Juan, ¿dónde? No los escuché. Y al oír Juan, ¿dónde? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Versículo 3: para preguntarle: ¿cómo va el ministerio, Jesús? ¿Cómo van los milagros? ¿Qué estás haciendo? Contame. No. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro. ¿Qué? No estamos hablando de Eduardo Vargas en septiembre del 2026, del 2021, 26 de septiembre, que podría decir: hey, ¿será que Dios está conmigo en medio de esta pandemia? ¿Sí o no? No estoy hablando de alguno de nosotros que en medio de tanto pensamiento y tanta ideología y tantas mentiras que hay en el internet y tantas cosas que están pasando, podríamos llegar a dudar un poco en nuestra fe. No, estamos hablando de Juan el Bautista, el que nació sobrenaturalmente, el que fue preparado desde niño, el que tenía que preparar el camino al Señor, el primo, el que lo conocía, el que crecieron juntos, el que sabía lo que le tocaba, el lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de que no importa si eres Juan o eres el más pequeño de los pequeños, no importa si tienes tu propósito claro en la vida y sabes lo que Dios tiene para ti o no, una vez que caes en la cárcel, el diablo te roba lo que tú eres. Y cuando Juan cayó en la cárcel,
Él dudó en su corazón y después de predicar tanto y hacer tantas cosas y hablar tanto de Jesús, terminó pensando: ¿eres tú o esperaremos a otro? No sé si Juan tenía el deseo de salir de aquella cárcel y seguir adelante. No sé si él dudó, no sé cuál fue la motivación de aquella pregunta, pero sí les puedo decir que aquella pregunta nace de un corazón que dudó. Y eso es lo que te dice el Espíritu Santo a ti y a mí en esta mañana. Cuando caes en una cárcel, el diablo te roba tu identidad. Y si el diablo te roba tu identidad, te roba tu propósito. Y hay mucha gente en esta temporada que estamos viviendo que han caído en cárceles de temor, en cárceles de ansiedad, en cárceles de duda, en cárceles de angustia. Hay muchas personas que han caído en esta temporada en cárceles. ¿Y sabes qué sucede? Cuando caes en esa cárcel, te roban tu identidad. Y entonces, hey, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que por qué estoy pasando en esta pandemia? ¿Será que mi negocio se levanta? ¿Será que estoy pasando esto? Y empiezas a dudar y empiezas a dudar. Dentro de aquella cárcel te roban tu identidad. Pero quiero decirte que estás aquí esta mañana porque el Espíritu Santo quiere recordarte que eres un hijo y una hija de Dios, que vale la sangre de Cristo, que Cristo murió por ti, no solamente por ti, por tu familia, por tu casa, y que las promesas de Dios para tu vida están intactas en este tiempo, que lo que Dios ha dicho de ti, de tu familia, así es y así será, porque Dios no miente y Dios está con nosotros. Hay alguien que está conmigo en esta mañana. Hay alguien que lo cree conmigo. Si el enemigo te roba tu identidad, te roba tu propósito. Y si te roba tu propósito, ya no hay más por qué luchar. Mi iglesia, hay mucho por qué luchar. Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué trabajar. Hay mucho por qué levantarse. El Dios que nos trajo hasta aquí nos va a llevar hasta el final. Él está con nosotros. Él nos ama, Él nos cuida. Ese Dios, antes que naciéramos, dio a su Hijo por nosotros. Él nos ama, Él está con nosotros. Pero yo he sentido en mi corazón cómo esta temporada que hemos vivido le ha robado su identidad de hijos a muchos de nosotros, el cual en esta mañana tenemos que recuperarla. Porque cuando tú recuperas tu identidad, ese propósito de Dios en tu vida se va a despertar. Si hoy estás aquí y tienes salud, es porque el plan de Dios no ha terminado con tu vida. Es porque Dios quiere hacer algo con tu casa. No importa lo que estás viendo, no importa lo que está pasando. No le pidas permiso a tu billetera que te diga quién eres tú. Tu billetera no te dice quién eres tú. Es la palabra de Dios la que dice quién eres tú. Eres un hijo y una hija de Dios y verás la bondad del Señor en esta tierra. Hey, necesitamos despertar y retomar lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos retomar el propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos permitir que esta temporada nos robe quienes somos. No podemos permitir que esta temporada nos haga caer en una cárcel que terminamos dudando, inclusive del ministerio, del llamado, del propósito de Dios. Déjenme hablarles un poco en esta mañana para ir terminando. Aquellos que sirven en la casa de Dios, los que tienen un grupo, los que predican, los que adoran, los que sirven. Déjenme de hablarles de algo que me decía el Espíritu Santo. Dile a mis hijos que no es lo que hacen para Dios lo que los define, es lo que Dios dice de ellos. Hey, escúchame bien, ¿sabes por qué? Porque hay personas que piensan que Dios los ama por lo que hacen. Y no es así. Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama por quien tú eres. Y entonces cuando dejas de hacer algo para Dios, entonces llegas a pensar que Dios no te quiere. Entonces cuando quieres que Dios te ame más, vas a hacer más cosas para ganar el amor de Dios, cuando el amor de Dios ya lo tienes. Lo que tú haces para Dios no te define. Te define lo que tú eres. Y lo que tú haces para Dios, lo haces porque sabes lo que Dios piensa de ti. Y lo haces con amor. Y lo haces con entrega. No lo haces porque alguien te mira. Lo haces porque Él te mira.
Y cuando tú y yo comprendemos esto y abrazamos la palabra y decimos, hey, yo creo lo que Dios dice de mí, sé lo que mis vecinos, mis amigos, lo que otros dicen de mí, pero yo decido creer hoy lo que Dios dice de mí. Yo decido hacer lo que Dios dice de mí. Empiezas a salir de esa cárcel de duda. Cuando tú retomas tu identidad en Dios, empiezas a salir de esa cárcel de temor, de ansiedad, de angustia. Cuando tú no puedes dormir en la madrugada, porque ¿qué voy a hacer? Y las ventas, y lo que va a venir, y el trabajo, y esto, y la enfermedad, y no duermo porque me quité la mascarilla, no me la quité. Saludé a aquella persona, estuve en una reunión, hice esto, y ¿qué va a pasar conmigo, con mi salud? Escúchame bien, el que te trajo hasta aquí te va a llevar hasta el final, te va a cuidar. Y si no te has ido de aquí, tienes salud, es porque tienes un propósito de Dios para tu casa, para tu familia, para tus hijos, y ese propósito se va a cumplir. Y no vas a irte de aquí ni un segundo antes, ni un segundo después del plan de Dios. Es el tiempo que la iglesia despierte y diga, somos la iglesia de Jesucristo, el Señor está con nosotros, el plan de Dios para este país es la iglesia de Dios, y el que nos ha sostenido aquí estará con nosotros hasta el final. Yo estoy contigo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Hey, Jesús escucha. Jesús escucha lo que Juan le manda a decir. Jesús lo escucha. Y entonces le responde. Y dice Mateo capítulo 11, en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las que ves. Diga conmigo, lo que oigo y lo que veo. Versículo 5, dice la palabra de Dios: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y déjame decirte que Dios está haciendo cosas grandes en nuestra iglesia, que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras casas. Quiero decirles que como nunca antes la iglesia se está despertando a orar, como nunca antes la iglesia está buscando al Señor. Y me decían unos hermanos de la iglesia, me decían, yo estaba orando porque tenía a mi esposo en el hospital con el intestino obstruido y con mucho dolor, y yo estaba en la oración y creí que Dios iba a hacer algo. Y cuando vi a mi esposo, yo le dije, Dios va a hacer algo. Le hicieron un examen y cuando llegaron, dice, lo operamos de emergencia, va para el quirófano. Y cuando lo iban a llevar, el doctor, ella dijo, Señor, pero yo te creí, ¿por qué lo vas a llevar a operar? Bueno, tal vez Dios va a hacer un milagro con los doctores. Y así fue, se llevaron a su esposo. Pero el doctor dijo, no, yo siento que le vamos a hacer otros exámenes. Le hicieron otros exámenes, y cuando se los hicieron, al rato lo traían de regreso. No, él no tiene el intestino obstruido, Dios lo tocó. Bueno, ellos no lo dijeron, eso me lo dijo ella. Yo sé que Dios lo tocó, tiene una inflamación, le van a dar un medicamento y él va a estar bien porque Dios está vivo. Había una muchacha que tenía mucho tiempo sin trabajo, oramos por ella, ese trabajo vino, el que ella quería. Dios está haciendo milagros, prodigios. Una hermana ayer me dio una carta donde me decía, tengo meses de que no puedo comer por la enfermedad que tengo, se me queda pegado. Y yo llegué a la casa con una fe y comí. ¿Sabe qué me pasó? Se me quedó pegado. Y le dije, Dios, pero yo te creí, tú me has dado esa palabra. No puedo hacer, me siento mal, me voy a ir al hospital. ¿Y sabes qué pasó? En ese momento el Espíritu Santo la tocó, la comida le bajó. Dice que ya tiene más de una semana comiendo normalmente, que para ella es algo sobrenatural. Alguien tiene que entender que el año pasado dimos de más de 1,500 diarios, que sostuvimos más de 1,000 familias, que Dios así está haciendo cosas increíbles. Le dijo en el versículo 6, Juan, bienaventurado el que no tropiece en mí. Jesús le dijo a Juan, y Juan, bienaventurado el que no tropiece en mí. Porque vivimos en la temporada donde lo que yo quiero son likes. Quiero likes. No le quiero caer mal a nadie. Quiero follows. Quiero tener más amigos, friends. Quiero caerle bien a todos. Pues se equivocó de temporada, billete de 10,000. Estamos en una temporada donde bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque yo mi fe no la voy a negar, porque yo no voy a vender quien yo soy para caerle bien a personas que ni tan siquiera les importo como yo estoy.
porque yo no voy a vender lo que Dios ha hecho por mí para encajar en un mundo donde nunca voy a encajar. Porque yo necesito ser quien Dios dijo que yo soy. Y yo voy a amar este mundo, voy a amar al pecador, pero no me voy a convertir en uno de ellos para tratar de agradar y tener muchos amigos. Yo prefiero ser quien Dios me dijo que sea. Y yo lo escribí aquí. ¿Sabes qué? Voy a seguir siendo quien yo soy. Como con 2 amenes. Voy a seguir siendo quien yo soy, porque Dios me hizo así. Yo voy a seguir siendo lo que Dios dice de mí. Voy a seguir siendo lo que Dios me llamó a hacer. Tropiece quien tropiece, yo sé a lo que Dios me llamó. Hoy yo me levanto de esa cárcel. Hoy yo salgo de esa angustia. Hoy yo renuncio al temor, a la depresión, a la angustia. Y yo me levanto y creo que el Dios que me trajo hasta aquí me va a sostener. Y que el justo por la fe vivirá. Y que voy a ver la bendición y el favor de Dios en mi vida. Y que si Dios me ha dado casa, me ha dado familia, me ha dado negocio, me ha traído hasta aquí, es porque todo proviene de Él. Y yo le voy a servir y lo voy a amar y lo voy a buscar. No por lo que Él hace aquí por mí, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por mí. Yo voy a creerle, yo voy a servir. Y esto es lo que me decía el Espíritu Santo. Él me decía, ¿por qué la iglesia está tropezando? Porque se está dividiendo de adentro hacia afuera por una sencilla razón. Han perdido su identidad. Se les ha olvidado que son hijos. Se les ha olvidado que son un cuerpo. Y se les ha olvidado lo que nos une. Nos une la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo con el que hemos sido bautizados. Estamos hoy aquí para retomar quiénes somos, para retomar el propósito de Dios para nuestras vidas, para despertar y levantarnos y decirle: Espíritu Santo, llena otra vez la iglesia, llena otra vez mi vida. Hoy que yo pueda salir de esa cárcel. Deja de buscar identidad, deja de buscar propósito en personas, en movimientos, en ideas, y regresa a la palabra de Dios. Aquí está escrito lo que Dios piensa de ti. Aquí está escrito lo que Dios dice de ti. Aquí está escrito lo que Dios tiene para ti. Aquí está tu identidad. Aquí está la vida, iglesia. Volvamos a la presencia de Dios, a la oración. Restauremos la adoración en nuestras casas, en nuestras vidas, y permitamos que lo que Dios ha diseñado para nosotros suceda. Y si se lo va a dar, dáselo a Él, no a mí. ¿Sabes qué? En medio de aquella cárcel Juan dudó. Y así hay muchos en una cárcel de temor, de ansiedad, de angustia. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me habló? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que Dios me escogió? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero también hubo otra cárcel. Dice que Pablo y Silas cayeron en la cárcel por predicar, por ejercer el llamado que Dios les había dado, por cumplir su propósito. Y ellos cayeron en aquella cárcel. Y dice que a la medianoche, ellos no estaban ahí como por obedecer a Dios, no, donde me caí. No, dice que a la medianoche algo sucedió en aquella cárcel. ¿Sabes qué es esa medianoche? Es el momento más oscuro del día. En el momento más oscuro del día, en el momento más oscuro de mi vida, en el momento más oscuro de mi familia, en el momento más oscuro de mi casa, en la situación más difícil. Dice que ellos a la medianoche se pusieron de acuerdo y empezaron a adorar a Dios, y empezaron a entonar canciones, y empezaron a recordar quién era ellos. Ellos no son lo que hacen, ellos son lo que Dios dice de ellos. Y ellos empezaron a adorar, empezaron a levantar su voz, empezaron a creerle a Dios. Y ¿sabes qué? Aquella cárcel empezó a temblar porque el poder de Dios estaba ahí. Yo no sé cuántos hoy van a empezar a temblar. Ese temor va a empezar a temblar, esa ansiedad va a empezar a temblar, esa enfermedad va a empezar a temblar, ese cáncer va a empezar a temblar. Y alguien se va a levantar y va a decir: yo soy libre, yo soy hijo de Dios, yo sé a qué me llamó mi papá, yo soy lavado con la sangre de Cristo, yo no estoy solo, yo no estoy sola, yo sé quién me llamó, yo sé quién está conmigo. Y esa cárcel se mueve y hay una libertad del Espíritu Santo para ti, para tu familia. Alguien tiene que decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo sé quién me llamó, yo sé quién me marcó, yo sé quién está conmigo.